2 centímetros más que su base. Repito, ¿sí? Repito. Se tiene un rectángulo cuya altura mide 2 centímetros más que su base y cuyo perímetro es igual a 24 centímetros. Calcular las dimensiones del rectángulo. Pues, lean, hagan el primer paso, lean ese problema. ¿Sí? Ojo, les acabo de decir que voy a hacer otro ejercicio de matemáticas, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer un poquito ya más rápido porque otro era como eh, explicando paso a paso. Entonces, ya lo leyeron. Ahora identificamos las incógnitas. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Sí? Observen que ahí habla de un rectángulo. Entonces, es bueno que ustedes, si es posible, hacer un dibujo mejor. ¿Sí? Sí, vamos a hacer un rectángulo. Es mejor hacerse un dibujo de lo que están ustedes ahí haciendo el ejercicio. Y me dice, miren, a esto se llama la base y a esto se llama la altura. Entonces, me dice que identifiquen las incógnitas. O sea, ¿qué es lo que me preguntan? Me preguntan, ¿cuánto vale la base y cuánto vale la altura? Entonces, a esta base, miren, a la base le voy a llamar X. Y a la altura le voy a llamar Y. ¿Sí? Pero por favor, lean bien el problema, porque algunos a la vez dicen, es que el problema es que la altura vale 2 centímetros. No, la altura no vale 2 centímetros. Ojo, dice que la altura mide 2 centímetros más que la base. Es decir, esta altura, ya estoy, miren, ya asigné las variables, ya estoy en el cuarto punto, o en el cuarto paso. Me dice que la altura es 2 centímetros más que la base, miren. Eso es ir traduciendo las palabras en símbolos, miren. Me dice, la base mide, o es igual a 2 centímetros más que la base, miren. Ya está una ecuación. Entonces ya tengo una ecuación que es y igual a 2 centímetros más la base, miren. La otra ecuación, ¿cómo la hallo? Pues miro el otro texto. Dice que el perímetro es igual, ¿sí? El perímetro es igual a 24. Recuerden que el perímetro es la suma de los lados, miren. Esta base es X, esto también vale X, los dos lados son iguales. Si esta altura vale Y, esta también vale Y, miren, porque son iguales. Entonces, la suma de esos, miren, lados, X más X, más Y, eso me dice que es 24. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí. Bueno, parece que no hay preguntas hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a operar esas letras, miren. Aquí tenemos una X más otra X, son 2X, miren. Y aquí una Y más otra Y, 2Y, miren. Igual a 24. Esta por el momento la pasamos la misma.
Pero des en cuenta que una cosita, un detalle, miren. Miren, en la segunda ecuación no hay problema, miren. Las letras están al lado izquierdo, miren. Y al lado derecho solamente hay un número. Pero en la primera ecuación, ¿qué sucede? En la primera ecuación hay letra a la izquierda y letra a la derecha. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de comenzar a resolver el sistema? Debo esta X pasarla para acá, miren. Debo pasar todas las letras al lado izquierdo. Esta X, ¿qué está haciendo aquí? Miren. Esa X está sumando, miren. Hay que pasarla acá a restar. Entonces me va a quedar así, miren. Pasa a restar menos X más Y igual a 2, miren. El 2 queda con el mismo signo porque el 2 queda al lado derecho. Ese no lo hemos pasado. Lo que pasamos es la X, miren. Está sumando, pasa a restar. Y entonces aquí me queda 2X, o sea, la otra ecuación, igual a 24. De manera similar, van a ser un problema que hay ahí en el taller, creo que es el quinto. De manera similar. Y ahora sí resolvemos este sistema, miren. Ya están X debajo de X, Y debajo de Y, miren. Y ahora sí, entonces, la de arriba multiplicamos por 2 y la de abajo multiplicamos por 1, o sea, por el número que está antes de la X, aquí hay un 1. Ten en cuenta que solamente por el número, sin el signo, miren. Bueno, y ahora sí multiplicamos, miren. 2 por menos X, miren. Menos 2X. Más 2 por Y, miren. Más 2Y. Igual 2 por 2, 4, miren. Ahora, 1 por 2, ustedes saben la tabla del 1. Más 2Y igual a 24. Ahora bien, como aquí ya tienen los signos contrarios, entonces no hay necesidad de cambiar los signos. Recuerden que en el anterior ejemplo cambiamos los signos, pero porque eran iguales aquí. Pero como aquí hay signos contrarios, lo dejan ahí. Y aquí ya operan, miren. 2 menos 2, 0, se eliminó. 2 más 2, 4, miren. 4 veces Y. Y 4 más 24, 28. ¿Sí? Y ahora aquí me quedarán Y. ¿Sí? Entonces será Y igual, ese 4 pasa a dividir, miren. 28 entre 4. Entonces quiere decir que ¿cuánto vale Y? ¿Y cuánto valdría Y? Muy bien, valdría 7, ¿cierto? Correcto. La compañera que nos ha dado la respuesta. Muy bien, Angie. Muy bien, Julián. Muy bien, Raúl. Nos da 7. Ya saben que es Y, muy bien, Y. Ya saben que es Y. Y es la altura. Quiere decir que la altura de ese rectángulo es 7. ¿Qué me falta? Me falta encontrar la base. ¿Sí? ¿Qué hago? La reemplazo aquí, miren. Reemplazo aquí, miren. En la primera ecuación. Entonces será, donde está Y, miren, reemplazo por 7, miren. 7 igual a 2 más X. Y usted aquí ya sabría la respuesta, ¿cierto? Sin despejar, y aquí ya diría, ¿cuánto debo sumarle a 2 para que me dé 7? Miren. ¿Sí? Pero si usted quiere despejarlo, pues coge X y este 2 lo pasa acá a restar, miren. ¿Sí? Y entonces aquí ya llega que X vale 5. ¿Sí? Entonces mire que aquí en este caso,
ya tengo que X vale 5 y Y vale 7. Entonces, la base vale 5 y la altura vale 7. Con base en ello, entonces dan la respuesta. Creo que no hay problema ahí, ¿cierto? Con eso quedaría solucionado ese detalle. Ustedes redactan la respuesta, obviamente. Bueno, ahora vamos a pasar ya a cambiar de tema o de materia mejor. Y vamos a explicar algo de física. Repito, es posible que ustedes no hayan alcanzado a leer la guía todavía, ¿cierto? Porque algunos, sobre todo a los que se les entregó impreso, ayer recién la pudieron reclamar. Es posible que no la hayan mirado. Pero como la guía más que todo era para los que no tienen internet, ustedes sí la tienen la información desde el día lunes. Entonces creo que ya han de haber leído lo que es la guía de física también. Entonces, miren, en la guía de física se habla de un tema que lo vamos a abreviar así, miren. Se llama movimiento circular uniforme. También. La M, movimiento, la C, circular, la U, uniforme. ¿Por qué se llama o por qué le ha dado ese nombre de movimiento circular uniforme? Movimiento. ¿Por qué? Porque se mueve. Circular. Porque al moverse forma una circunferencia. Sí, forma una circunferencia. Y uniforme porque se mueve a una velocidad constante. La velocidad es constante. Por eso se llama movimiento circular uniforme. ¿Sí? Porque se mueve formando entonces una circunferencia. ¿Sí? Se mueve formando una circunferencia. Aquí tiene un centro. ¿Sí? Obviamente, como es una circunferencia, tiene un radio. ¿Sí? Pues por eso se llama movimiento circular uniforme. Porque forma una circunferencia. Y ahí vamos a ver los elementos que tiene un movimiento circular uniforme. Y con esos elementos vamos a mirar las fórmulas que corresponden a cada uno de ellos. ¿Sí? Entre los elementos, ustedes tienen ahí la guía un primer elemento que se llama periodo. Periodo. Miren que al hacer un movimiento, también va a haber un tiempo. Va a emplear un tiempo. Entonces, miren, ¿qué significa periodo? El periodo es el tiempo que tarda esa partícula en dar una vuelta completa. Por ejemplo, el reloj. Obviamente, pues un reloj de manecillas, ¿no? No de los relojes digitales. El reloj de manecillas es forma o hace un movimiento circular. ¿Quién me dice, lo puede escribir en el chat, cuánto se demora el segundero en dar una vuelta completa? ¿Quién me dice? ¿Cuánto se demora el segundero en dar una vuelta completa? Ahí en el reloj. Bueno, Juan Diego ya nos da ahí una respuesta, David. Angie también. A ver, Angie, como que tenía un error, Angie. Muy bien, María Camila. Muy bien, Raúl. No olvide que la manecilla del segundero en dar una vuelta completa se
se tiene entonces 60 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que el segundero tiene un periodo de 60 segundos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. ¿Y quién me dice cuánto se demora el minutero en dar una vuelta completa? A ver. ¿Y el minutero cuánto se demora en dar una vuelta completa? Sí, muy bien, David. Muy bien, Juan Diego. Muy bien, María Alejandro, lo voy a decir a usted, porque más rápido para leerle. Kelly, muy bien. Muy bien, Raúl. Muy bien, Julián. Entonces, miren, tanto los que dicen que se demora una hora y los que dicen que se demora 60 minutos, está bien, porque una hora es 60 minutos. ¿Y quién me dice cuántos segundos será eso? En segundos, ¿cuánto será? Muy bien, Raúl, ¿cierto? Entonces, el minutero se demora 3.600 segundos o 60 minutos o una hora. Entonces, al tiempo que tarda en dar una vuelta completa, a eso se le llama periodo. Pero resulta que hay veces que se mueve tan rápido, se puede girar tan rápido, por ejemplo, un ventilador, también eso hace un movimiento circular, un ventilador. Pero ahí no va a poder usted con un cronómetro poder medir el tiempo que tarda en una vuelta, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula para hallar el periodo. El periodo lo vamos a simular con una T mayúscula. Por favor, hagan la diferencia entre lo que es una T mayúscula y lo que es una T minúscula, ¿sí? La T mayúscula es periodo, la T minúscula tiempo. Y hay una diferencia entre periodo y tiempo, porque puede ser que el tiempo es lo que tarde en llegar a hacer esa parte, no más bien. A eso se le llama tiempo, pero eso no es periodo. Periodo es el que emplea en dar la vuelta completa. Para hallar el periodo, usted puede utilizar por tiempo sobre n, donde esa n significa número de vueltas. Usted puede contar aquí 20 vueltas y con el cronómetro medir cuánto gastó en las 20 vueltas. Para hallar el periodo también, ese tiempo sobre el número de vueltas. ¿Sí? Entonces, fórmula para calcular el periodo. Segundo elemento, la frecuencia. Miren que la frecuencia ya es el número de vueltas, ojo, es lo contrario al periodo. La frecuencia es el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Ojo, en un segundo. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas da en un segundo? En cambio, el periodo que era, ¿cuántos segundos en una vuelta? Lo contrario. Aquí entonces a eso se le llama frecuencia. La vamos a simboliza con una F. Frecuencia entonces es el número de vueltas. En algunos libros, ustedes van a ver, en lugar del número de vueltas, van a encontrar oscilaciones o revoluciones. Por ejemplo, los que ustedes muchos hasta manejan carros, tienen ahí en el carro el tacómetro, en la moto, ahí generalmente aparece así, miren, RPM, ¿sí? Significa revoluciones por minuto. Y creo que les dice ahí por 1000, creo. ¿Qué quiere decir? Que la aguja le va marcando, si le marca 3, quiere decir que da 3000 vueltas ahí en el motor, 3000 vueltas cada minuto. ¿Sí? Eso quiere decir ese RPM, o revoluciones por minuto, o vueltas por minuto. Bueno, la frecuencia, igual, como va a ser difícil,
¿cuántas vueltas da en un segundo? Calcular un segundo va a ser complicado. Entonces, para hallar esa frecuencia también puede ser número de vueltas sobre tiempo. Lo contrario, ¿sí? Ahora, si usted conoce ya si usted conoce el periodo o la frecuencia, usted puede, como son inversas, miren, vamos a decir que el periodo también es igual a 1 sobre la frecuencia. Es decir, si usted ya conoce cuánto vale la frecuencia, puede hallar el periodo así, de esta forma, dividiendo 1 sobre lo que les dé la frecuencia. O también, para hallar frecuencia, puede ser como 1 sobre periodo. Si ya conoce el periodo, puede hallar la frecuencia. Yo les decía o les escribía en la guía que por favor usted de esto se vaya haciendo un cuadro. Haga un cuadro ahí. Hágase un cuadro donde aquí va la fórmula y aquí para qué sirve. Escriba aquí T sobre N y aquí para calcular periodo. Mire. ¿Sí? Y entonces ahí cuando usted va a hacer los problemas, coge el cuadrito y le va a quedar fácil cuál fórmula va a aplicar en cada uno de los problemas que se plantean. Bueno, eso entonces ya tenemos periodo, frecuencia. Hay ahora, miren, también otro elemento que se llama la velocidad. Velocidad. Y aquí hay dos tipos de velocidades. Una, velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Sí? La velocidad lineal es con qué rapidez da la vuelta. Con qué rapidez da la vuelta. ¿Sí? Pero miren que lo que recorre aquí es una circunferencia, miren. Entonces, aquí la medida de esa circunferencia se llama longitud de la circunferencia. Entonces, velocidad lineal la vamos a usar así, miren. Esa B y esa L. Es posible que de pronto en algún libro le encuentren aquí, en lugar de la L, la T, velocidad tangencial. Es lo mismo. Entonces, miren, que la velocidad siempre lleva esta dirección, miren. Miren, siempre lleva así, esa dirección. ¿Por qué, miren? Porque cuando usted coge amarra en una piola, amarra una piedrita en el extremo y la empieza a hacer girar, si usted la suelta, sale directo, sale es disparado. ¿Sí? No sigue la trayectoria, porque la dirección es así. ¿Sí? Usted hace girar, la suelta y sale en línea recta, sale así. Esa es la velocidad lineal. Y yo ya les colocaba ahí, entonces, como les digo, voy a explicar más que todas las fórmulas, que la velocidad lineal es igual a 2 veces el número pi por el radio sobre periodo. Fórmula para calcular la velocidad lineal. ¿De dónde sale entonces esto? Miren, miren, el periodo, ya sabemos cómo hallamos el periodo, miren. Esta R, ¿de dónde sale? Pues el radio, miren. ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia que forma ese objeto que está girando ahí? Entonces, esa es la fórmula para calcular la velocidad lineal. También pueden obtener que la velocidad lineal es igual a 2pi por el radio. Miren, como el periodo es 1 sobre frecuencia y lo contrario, también puede decir 2pi por radio por la frecuencia. Esta es una R. Y también, fórmula es la misma. Si usted conoce el periodo, utiliza esta. Si conoce la frecuencia, pues utiliza esta fórmula. ¿Sí? Entonces, fórmula para calcular velocidad lineal. Igual, la van colocando en un cuadrito. Cuarto elemento.
velocidad angular. Su nombre lo está indicando aquí, velocidad angular. ¿Qué significa? Que tiene que ver con un ángulo. Entonces, mire, que a medida que va girando, va formando un ángulo, miren. Aquí se forma un ángulo. El nombre aquí no importa, puede ser alfa o puede ser otra letra. Bien, si va hasta acá, pues va a ser otro ángulo. Entonces, la velocidad angular es con qué rapidez el objeto va formando el ángulo o va formando un ángulo. ¿Sí? La velocidad angular la vamos a simular con una W o W, como quieran llamarla. ¿Y a qué va a ser igual? Miren, como es un ángulo, va a hacer esto, a girar todo esto. Recuerden que cuando da una vuelta completa, quiere decir que son 360 grados. Forma un ángulo de 360 grados cuando da una vuelta completa. Esos 360 grados, para calcular, los vamos a reemplazar por 2pi. Entonces, en lugar de 360 grados, vamos a colocar 2pi, y eso se llaman radianes sobre periodo. Fórmula para calcular velocidad angular. También funciona si lo hacen así, 2pi, y en lugar de sobre periodo, aquí por frecuencia. ¿Sí? Entonces, aquí pueden hallar velocidad angular. Otro elemento, se llama quinto elemento, es la aceleración centrípeta. ¿Por qué se llama aceleración centrípeta? Mira. Se llama aceleración centrípeta porque va hacia el centro, mira, hacia el centro. Entonces hace que la velocidad cambie de dirección, mira, cambie de dirección. Si bien es cierto que decimos que aceleración es el cambio de velocidad, pero ustedes dirán, pero si el profe dice que es uniforme y que la velocidad es la misma, no habría aceleración, ¿cierto? Pero aquí hay un cambio de dirección. Mira. Bien, hay este cambio. Si no, la velocidad seguiría directo, pero como cambia la velocidad en dirección, entonces hay aceleración centrípeta. La cambia como hacia el centro, como hacia el centro de la circunferencia. Por eso se llama aceleración centrípeta. Y entonces la fórmula para calcular la aceleración centrípeta es velocidad lineal, o sea, la que ya calculamos acá, miren, al cuadrado sobre el radio. Fórmula para calcular la velocidad lineal. Perdón, aceleración centrípeta. Obviamente ahí en la guía yo les doy otras fórmulas que también las pueden utilizar, ¿no? Entonces, repito, hágase en un cuadro con todas esas fórmulas. ¿Sí? Y al frente les escriben para qué sirve cada una de esas fórmulas. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿O hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Y nos vamos a hacer la aplicación o vamos a hacer los ejemplos para ese caso. Bueno, voy a hacer los ejemplos para que de los que están en la guía, ¿sí? Los que están planteados ahí en la guía. Voy a borrar un poco esto para que me dé espacio. Recuerde que los pasos para desarrollar un problema son similares casi en todos los ejercicios de matemáticas y de física. Primer paso, leer el problema. ¿Sí? Dice el primer ejemplo, hallar el periodo de un objeto que emplea 240 segundos en dar 60 vueltas. ¿Sí? Ese es el primer ejemplo. Hallar el periodo de un objeto
que emplea 240 segundos en dar 60 vueltas. Digamos que ya leyeron ustedes el problema, ya lo leyeron. Ahora tenemos que sacar aparte los datos. Me dicen que emplea 240 segundos, entonces eso es tiempo. ¿Sí? En dar 60 vueltas. Ese es N, número de vueltas. Perdón, este no es 60 vueltas. ¿Sí? Entonces, miren, como me dice hallar el periodo, pues voy a mi cuadrito o al cuadro que ustedes hicieron y ahí miro cuál es la fórmula para calcular el periodo. Eso es lo que me pregunto. ¿Sí? Y ustedes con la fórmula que tienen, a ver, ¿alguien a qué se da igual ese periodo entonces? ¿Alguien a qué es igual ese periodo? ¿Ya tienen ustedes ahí la fórmula? Hállenla. Oh, aquí es 240, ¿no? De pronto, por efecto del bombillo, no vayan a mirar algo. Aquí es tiempo 240 segundos. ¿Cuánto le dio el periodo? ¿Lo hicieron? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Muy bien por María Camila, muy bien Juan Diego. Entonces, aplican tiempo sobre el número de vueltas, miren. Muy bien John, o Jean Paul será. Muy bien Angie. ¿Sí? Entonces, 240 sobre 60 es 4. ¿Qué quiere decir? Que el periodo es 4 segundos. ¿Qué significa respuesta entonces? La respuesta. El objeto emplea 4 segundos para cada vuelta. Para cada vuelta. ¿Sí? Ese sería el periodo. ¿Qué sucede si en el mismo ejemplo yo quiero hallar la frecuencia? Si quiero hallar la frecuencia. Listo, voy acá a mi cuadrito de fórmulas y miro a qué es igual frecuencia. Y ustedes dan cuenta que la frecuencia es lo contrario que el periodo. Bien, es número de vueltas sobre el tiempo. Háganlo. O también recuerden que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Es decir, 1 sobre 4 segundos. Hagan esta división y esta división. Y miren si les da el mismo resultado. Y verifiquen si les da el mismo resultado. Sí, muy bien por María Camila. Ya hizo una división. Verifique si al hacer la otra división le da lo mismo. Muy bien por Angie. Muy bien, Julián. Entonces, creo que al hacer la división les va a dar lo mismo. ¿Sí? Ahí no hay problema para hallar el periodo y hallar la frecuencia, ¿cierto? Ahora bien, tengan en cuenta que siempre el periodo y la frecuencia traten de hallarlo en segundos. Por ejemplo, por allá había un ejercicio que decía tiempo, 1 minuto y medio. Pero recuerden que 1 minuto tiene 60 segundos. Como aquí dice y medio, que es la mitad de 1 minuto, 30 segundos. Total, 90 segundos. Cuando les hablen minutos, pásenlos a segundos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo donde tengamos que hallar todo. Sí, hagamos un solo ejemplo ya y con eso creo que acabamos la explicación
donde vamos a encontrar periodo, vamos a calcular frecuencia, vamos a calcular velocidad lineal, velocidad angular y aceleración centrífuga. Hagamos un solo ejemplo y con ese creo que explicamos todas las formas. Si vamos para más facilidad y ganar un poquito más de tiempo, vamos a hacer el ejemplo 5 que está en la guía. ¿Sí? Si alguien tiene la guía por ahí a mano, puede tener el ejemplo 5. Sin embargo, pues obviamente lo voy a leer. ¿Qué dice el ejemplo 5? El ejemplo 5 dice, una rueda gira a una velocidad constante de 120 revoluciones por minuto. Eso es lo que dice el problema. ¿Sí? 120 revoluciones por minuto, ¿no? Y creo que le está molestando el bombillo, lo hace un poquito más arriba. Pues 120 revoluciones por minuto. Eso es lo que me está dando el problema. Dice, entonces, dice, allá, primero, la frecuencia. Segundo, periodo. Bueno, el primer punto está frecuencia y periodo, ¿no? Primer punto. Segundo, hallar velocidad angular. Tercero, hallar la velocidad lineal. Y ojo que cuando me piden velocidad lineal tienen que darme el radio. Por eso él me dice en un punto de la rueda situado a 15 centímetros. Ese 15 centímetros es el radio. A 15 centímetros. Y el cuarto es encontrar la aceleración centrípeta. ¿Sí? Eso es lo que toca hallar. Bueno. Entonces, vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución. ¿Cuál va a ser la solución a ese problema? ¿O cómo lo vamos a hacer? Primero, ten en cuenta que usted debe leer, por Dios, lean bien el problema. Segundo, miren qué datos le dan conocidos. Y ahí le dicen que a usted le dan conocidos cuántas vueltas da cada minuto. Me dice que me dan aquí un dato, 120 revoluciones por minuto. ¿Qué me está diciendo? Ese 120 que son, ojo, revoluciones. ¿Qué son revoluciones? Ya les había explicado que revoluciones son vueltas. Entonces es N vale 120. N vale 120. O sea, el número de vueltas. 120 vueltas. Me dice, por minuto. Esa M me está indicando tiempo. Me dice entonces, por minuto, tiempo. Como es un minuto, 60 segundos. ¿Sí? ¿Qué otro dato me dan? Por acá me da otro dato, miren, el radio. Radio, 15 centímetros. Eso es lo primero que tienen que hacer, miren. Sacar los datos aparte. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Sacar los datos aparte. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, hasta ahí. Parece que no hay preguntas. Listo, muy bien, por aquellos que están en el chat comunicándose, informando. Muy bien, Julián. Muy bien, Juan Diego. Excelente, pues que participen, que digan sí o no. Bueno, entonces, ya tenemos estos datos. Ya tenemos los datos. ¿Sí? Ahora entonces, miren, lo que vamos a hacer ya es ver punto por punto para este lado. Primero,
hallar la frecuencia y hallar el periodo. A ver, háganlos. Eso ya lo saben hacer ustedes. ¿Cómo hallar frecuencia y hallar periodo? Háganlo. Háganlo ya. Ustedes tienen la calculadora y tienen papel, todo. Hagan cuánto les da la frecuencia y cuánto les da el periodo. Para eso ya tienen las fórmulas. Háganlo y me dan la respuesta por el chat. ¿Listos? Pero respuestas. A ver cuánto da la frecuencia, cuánto da el periodo. ¿Alguien ya tiene una respuesta? ¿Qué pasó? Eso es rápido. Bueno, ya aparece María Camila, muy bien. Juan Diego, muy bien, Juan Diego, ya nos da frecuencia y periodo. Muy bien, Julián. Entonces, recuerden que la frecuencia, ¿cómo va a ser? Número de vueltas, 120 sobre tiempo, miren. Es decir, frecuencia va a ser 2, mucho voy a dar la respuesta, ¿no? 2 vueltas cada segundo, miren. Así, miren. 2 vueltas cada segundo. En lugar de decir vueltas sobre segundo, se puede decir 2 veces esto, miren. Esa H y esa Z. Significa hertz. Este significa hertz. En la guía lo coloco como hertz también. La frecuencia es 2 vueltas sobre segundo o lo que es lo mismo, 2 hertz. Para el tiempo, ustedes recuerden que tiene dos formas. Dividir tiempo sobre el número de vueltas o 1 sobre frecuencia, miren. Si usted lo hace con 1 sobre frecuencia, será 1 sobre 2, miren. Y eso es 0.5 segundos. Que es lo mismo si usted lo hace con 60 sobre 120. Le da la misma respuesta. Creo que hasta ahí no haya problema. Ese sería el primer punto. El segundo, pongan mucho cuidado porque aquí vamos a hallar la velocidad angular. Entonces, velocidad angular, recuerde, no se olvide colocar esas en el cuadro de fórmulas. Será igual a 2pi sobre el periodo. Pero miren que este periodo ya lo tienen aquí, miren, ya lo hallaron, miren. Ese lo vamos a utilizar ahí. ¿Sí? Ese lo vamos a utilizar. Entonces, recuerden que 2pi, ya saben que el número pi tiene un valor, ¿cierto? Tiene un valor. Vayan recordando a qué es igual el número pi.
Bueno, ¿listos? Pequeño error técnico nomás ahí, pero ya solucionamos. No nos demoramos, ya falta poco para terminar porque es este ejercicio. Ya falta poco, entonces vamos a terminar de una vez. No tenía sentido organizar otra clase para terminar que faltan 5 minutos y terminamos el ejercicio. ¿Sí? Bueno, entonces miren, hablamos de la velocidad angular. Creo que ya decíamos que ustedes conocen ya cuánto vale el número pi, ¿cierto? Saben que el número pi vale 31416. Entonces reemplazan aquí. Donde está pi por 31416. 2 por 31416 y dividen entre el periodo. Pero miren que el periodo ya tiene cuánto vale. Ya tienen aquí, me vale 0,5. ¿Sí? Entonces, hagan esas operaciones. Dividan multipliquen 3.1416 y dividan entre 0,5. ¿Sí? Háganlo, por favor. ¿Algunos ya parece que lo hicieron? 12,56. Sí, muy bien. Aproximadamente 12,57. Y siempre que van a hallar velocidad angular, colóquenle radianes sobre segundos. El periodo es en segundos. Y acá ese ángulo es en radianes. Ahí está hallado ya la velocidad angular. No tiene mayor dificultad. Ese sería el segundo punto. El tercer punto, miren. La velocidad lineal. Sabemos todos que la velocidad lineal ya tiene la fórmula, por decir que lo hagan en un cuadro, es 2pi por radio sobre el periodo. ¿Sí? Recuerden, pi es 3,1416. Radio, ya lo tenemos, 15 centímetros. Entonces, hagan el reemplazo y dividen entre el periodo y hallen la velocidad lineal. Y hallen la velocidad lineal. ¿Sí? Hallen entonces la velocidad lineal. ¿Listos? Creo que 188,4 le está dando la mayoría. Ojo, que aquí el radio es centímetros. Entonces aquí dice centímetros y el periodo de segundos, centímetros sobre segundos. Mire. Entonces quiere decir que la velocidad lineal es 188,4 centímetros sobre segundos. Si aquí les da otro decimal más de 4 o más de 5, entonces lo pueden aproximar, ¿no? 188,5. Sí, porque les da 188,49. Según me dice ahí también Joan, Raúl. Después del 4 es el 9, entonces lo aproximan a 5. Y vamos por el último dato que nos piden. La aceleración centrípeta. Sí. Aceleración centrípeta.
¿sí? Y ahí tienen la fórmula para hallar la aceleración centrípeta también. Velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Qué tengo que hacer? Miren, como ya encontré velocidad lineal, mírenlo aquí. Miren, esta es la velocidad lineal. Mírenlo aquí. Esa hay que elevarla al cuadrado, miren. ¿Sí? Es decir, hay que multiplicar 188,5 por 188,5. Eso es elevado al cuadrado. Y dividen entre el radio. Ojo, es entre el radio, ¿no? No es entre periodo. Pues hagan ustedes la división ahora. O hagan para la operación. Eleven al cuadrado y dividen entre el radio. ¿Cuánto les da la aceleración centrípeta? Háganlo ahora. ¿Listos? Me dice que todo les da 2368,8 centímetros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que como es aceleración, va a ser centímetros sobre segundos al cuadrado, o puede ser convertirlo a metros, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Es lo que les dio muy bien. Creo que es Natalia Rosero, muy bien por Raúl, muy bien María Camila, muy bien Kelly. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está ya hecho la aplicación de la temática de movimiento ciclo uniforme con las fórmulas aplicada a estos problemas.